Hola amigos, Víctor Say de Víctor Marathoner y hoy tenemos un vídeo sobre nutrición e hidratación. Hablaré tanto de nutrición en el periodo de entrenamiento como el día de la competición. Y es un vídeo que ha surgido tras un comentario en el canal de YouTube, una pregunta de Rafa Lázaro, así que gracias por la pregunta. Creo que es algo interesante y hoy voy a contaros cómo yo enfoco la nutrición y la hidratación. Antes de nada, por supuesto, si no estáis suscritos al canal, os agradecería que lo hicieseis y que le deis a un like si os gusta el vídeo. Compartáis con amigos y así podemos ir creando más contenido que sea útil para vosotros. Y también tengo que decir que toda esta información, vídeo, contenido, es algo que funciona, que me ha funcionado. También diré cosas que no me han funcionado, pero es basado en mi experiencia. No soy ni entrenador personal, ni fisioterapeuta, ni tengo ningún estudio de medicina deportiva, simplemente experiencia de mi carrera en el mundo del running. Así que tomadlo como eso, una referencia de alguien que comparte su experiencia, no como una doctrina de qué hay que hacer y no hay que hacer. Y sin más, empezaremos con el periodo de entreno. Cuando hago entrenamientos, salidas largas, cortas, series, kilómetros diarios, la verdad que no llevo conmigo ni hidratación ni nada para comer, salvo que la salida o entreno vaya a ser de más o menos 1 hora y media. Cuando es así, si sale, por ejemplo, una salida larga de las que hago en un bloque de preparación a la maratón, que es 2 horas o más, me llevaré geles. ¿Por qué? Hay que cargar el glucógeno que tenemos, que es consumiendo carbohidratos, y el cuerpo necesita esa energía. Pasadas las 2 horas nos quedaríamos sin reservas y empezaríamos a tirar de grasa como combustible. Entonces, por un lado, salgo muchos días muy temprano por la mañana antes de trabajar, antes de dejar a los niños en el cole, en la ruta, y lo hago en ayunas. Eso, en salidas de menos de 1 hora y media, pues hace que con el tiempo sea más eficiente en el uso de grasas como combustible. Pero si llegamos a una competición y no hemos entrenado a tomar geles durante el entrenamiento, pues podemos tener problemas estomacales. Entonces, en las salidas largas lo uso como oportunidad de entrenar a tomar geles. Y lo que hago es, pasado más o menos unos 45 minutos, empiezo a alternar un gel sin cafeína y un gel con algo de cafeína. No sé si lo apreciáis. Aquí me quitaré de la cámara. Este lleva cafeína. Últimamente estoy usando la marca de 226 Hz porque tienen una concentración alta de carbohidratos por gel. Tienen 50 gramos de carbohidratos. Hay otros geles como Maurten, que en este paquete, que es de un tamaño similar, esto pesa algo menos que este, pero de tamaño más o menos se lleva un poquito. Y este tiene 50 gramos de carbohidratos y este 25, la mitad. Me tendría que tomar 2 de estos por cada gel de estos. He probado también otras marcas como SIS, Science in Sport. Estos llevan 22 gramos y estos sí que son de tamaño idéntico. Más o menos son 60 mililitros lo que tienen estos paquetes. Estos, si no recuerdo mal, son unos, a ver,
no sé, tienen que ser 40 y algo, 50 mililitros. Es un pelín más pequeño, pero lo importante es la concentración. Y esto sí que hay que entrenarlo. 50 gramos en 60 mililitros es bastante concentración y conviene entrenarlo en salidas largas. ¿Y por qué alternar cafeína, no cafeína? No vas a tomar todos con cafeína, sería mucho shock para el cuerpo, pero sí que cada media hora, que es el periodo en el que me tomo los geles, media hora, 40 minutos, tras esos primeros 45 minutos y nada, pues conviene ir de vez en cuando, dar ese impulso de cafeína al cuerpo, esa energía extra. Y de hidratación, lo que suelo llevar conmigo es electrolitos en el chaleco, cuando lo mismo pasa hora y media. Uso una marca que se llama Vicks. He probado varias, Precision Hydration, de la misma Science in Sport. Estos me gustan porque tienen varios sabores y la verdad que bastante bien. Tienen sales, minerales, lo que necesitas para que no te dé calambres por el esfuerzo muscularmente. Y creo que es importante. En carrera, obviamente, no llevo un chaleco, entonces los geles uso la misma táctica. Después de 45 minutos en maratón, cada 30-40 minutos me tomo un gel alternando cafeína, no cafeína. Pero al no llevar el chaleco conmigo, no puedo llevar los electrolitos conmigo y normalmente solo bebo agua en los puestos de avituallamiento porque en cada maratón usan una marca de electrolitos distintos. Entonces lo que he llevado son pastillas de sal, que básicamente te tomas una pastilla y no sabe nada bien, pero va a hacer el mismo efecto con agua y me han ido bien. Llevan sodio, potasio, magnesio. Estas son de 226, la misma marca que los geles, y han ido bien. Acabo de pedir, para la próxima voy a probar en plan gominolas. Bueno, esto es electrolitos también, y probar. Lo malo de las pastillas es que se deshacen con el sudor. Si hace mucho calor, que te echas agua encima en un día de competición. Voy a probar con las gominolas, que a priori es lo mismo, sodio, magnesio y potasio, para cargar esos electrolitos que perdemos con el sudor y eso, evitar probar algo nuevo el día de la carrera. Pero, ¿qué otras cosas en cuanto a nutrición tomo durante entreno? Nada más. Post-entreno, lo mismo. Días normales de rodajes tranquilos, suaves, aeróbicos, nada. Pero los días de salidas largas, donde paso de hora y media, o si un día tengo intervalos, series duras, suelo tomarme un batido de proteínas, que voy a mostrar. Básicamente, en medio litro he hecho 3 cucharadas de este batido. Vamos a ver si enfoca. De recuperación. Son proteínas y es meter 50 gramos de proteínas, de los cuales tendrá 20 gramos de proteínas por 50 gramos de estos polvitos, para que los músculos recuperen bien tras un entreno duro, una salida larga o unas series duras. Hay días que, por ejemplo, si hago sesión de fuerza en el gimnasio o tal y no tengo el acceso, o no me he llevado los polvos, lo que sí que suelo tener a mano siempre son barritas de proteínas. Y he probado 1000 marcas. Obviamente todo esto lo compro yo con mi dinero, no me patrocina nadie. Las que más me gustan por el sabor son estas, de una marca que se llama Barebells. Tienen de varios sabores y estas saben como una chocolatina más o menos normal. Tienen como habéis visto, varios sabores.
porque la verdad que hay muchas barras de proteínas que no tienen buen sabor para nada. Y nada, es el mismo concepto, meter proteínas cuando metemos mucha caña para que los músculos se recuperen pronto. Competición, lo mismo, me suelo llevar los polvos en un bote, lo que es la dosis, porque y un, una botella vacía, porque normalmente después de una maratón o una carrera de 10K, una media maratón, te suelen dar al final una botella de agua. Entonces mezclo medio litro de agua con los polvos y eso lo uso de recuperación. También de recuperación, lo mismo, los electrolitos no solo los uso durante entreno de salidas largas, los uso también de recuperación después de una salida larga, después de un entreno duro, como el mismo concepto, que la proteína es para los músculos, pues los electrolitos para recuperar los niveles normales de potasio, magnesio y sodio en el cuerpo. Y eso es en general lo que uso, digamos, post o después de competición y entrenos. ¿Qué cosas uso antes de competición solamente y únicamente? Nitratos. Creo que lo habéis visto en otros vídeos. Estos son de una marca que se llama Beat It y es básicamente extracto de zumo concentrado de remolacha que tiene nitratos. Estos tienen 400 miligramos. Los puedes encontrar también en formato polvo y disolverlos con agua. Misma marca, 226. Saben a rayos, no me gusta nada. Y esto los tomo, estos como 3 días antes de competición, un sobre al día disuelto y el shot que ya es líquido y viene diluido en la concentración específica, un shot 2-3 horas antes del día de la competición para hacer que el oxígeno llegue más eficientemente a los músculos. Así que eso sería, digamos, el día de la competición. Y otra cosa que he estado tomando en el último bloque es todos los días algo de creatina. Simplemente monohidrato simple, 3 miligramos, 3,5, un cacito al día para lo mismo, hacer que los músculos recuperen mejor del esfuerzo. Es lo único, digamos, que tomo diariamente para incluso los días de salidas suaves y rodajes. Así que vamos a recapitular un poco. Diariamente creatina para ayudar a la regeneración de los músculos. Nutrición, es importante de recuperación proteínas, pueden ser barras o los polvos. Durante lo mismo con los electrolitos, disolver una pastilla en medio litro para recuperación. Durante entreno o carrera, electrolitos y geles en salidas largas de más de 1 hora y media. O sea, diría en competición lo mismo, media maratón o maratón, un 10K, prácticamente no tiene sentido tomar geles o electrolitos durante la carrera. Media maratón en adelante, sí. Y los electrolitos en carrera, algo que puedas masticar en lugar de llevarte el chaleco para no llevar peso adicional. Y los días de competición, nitratos, incluso 3 días antes para ir cargando los niveles en los días antes de la competición y 1, 2 o 3 horas antes. Y eso realmente es todo. Simple, pero sí que es importante ir entrenándolo
antes del día de la carrera. No llegar el día de la carrera sin haber salido y probado geles y electrolitos mientras corres. Hay que acostumbrar al estómago, igual que otros músculos del cuerpo, y entrenar a comer mientras corres. Así que eso es como enfoco yo la nutrición e hidratación durante entrenos y el día de la carrera. Y lo dicho, cualquier comentario, pregunta, duda, responderé a todos, decídmelo, y también, obviamente, abierto a sugerencias, recomendaciones y nada, nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle un like y hasta la próxima.